Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso Fundamentos de Cosmología. Ya estamos prácticamente en las últimas lecciones y hoy vamos a hablar sobre los osciladores cuánticos inflacionarios. Recordad que en las lecciones anteriores habíamos derivado unas ecuaciones de unos osciladores armónicos que estamos utilizando para poder explicar las características y el comportamiento del campo inflacionario en el origen del universo, el campo inflatón. Vamos a seguir estudiando el comportamiento de estos osciladores cuánticos inflacionarios porque van a tener muchísima importancia en explicar la estructura de nuestro universo. Si os interesan esos temas, os invito a suscribiros a mi canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Bien, pues recordemos que habíamos derivado unas ecuaciones para un oscilador armónico. Esto de aquí sería la doble derivada de la posición de una partícula en un oscilador. X es la posición con respecto al origen de coordenadas, la posición en equilibrio, que es igual pues a este tipo de fórmulas, como vimos en la lección anterior. Os aconsejo haberla visto antes de esta. Y contiene también el término de la fuerza restauradora, que es proporcional a una constante al cuadrado, que es la frecuencia del propio oscilador, y se le llama constante restauradora o constante de muelle. Y esta fuerza es lo que hace que el oscilador, desde su posición de equilibrio, se vaya moviendo hacia la derecha, la fuerza incrementa, lo tira hacia atrás, vuelve a pasarse de la zona de equilibrio, vuelve otra vez hacia el origen de ordenadas y así continúa pues con un movimiento oscilatorio. Pero además los osciladores cuánticos del campo inflatón, como ya habíamos derivado la ecuación de la dinámica de este campo a partir de su lagrangiana hace un par de lecciones, y os invito fuertemente a que las veáis. Os dejaré los enlaces tanto al final de esta lección como en la descripción a este vídeo. Y la ecuación que obtuvimos es muy sorprendentemente muy parecida a una ecuación de un oscilador armónico que contiene un término que veis aquí con un gamma que se llama constante de viscosidad y que es la constante de proporcionalidad a la propia velocidad del oscilador. Es decir, este término se va haciendo muy grande conforme el oscilador va oscilando a mayor velocidad. Y es una fuerza de viscosidad. Y vimos que esta ecuación para este oscilador armónico, una ecuación realmente estándar, aparte de introducir este término de viscosidad, es muy parecida a la ecuación que obtuvimos del comportamiento de nuestro campo cuántico inflatón, donde vemos aquí que la doble derivada de la densidad de energía de nuestro campo inflatón con respecto al tiempo, es decir, las fluctuaciones de energía de nuestros osciladores, como van cambiando con el tiempo, más este término, que como ya visteis en las lecciones anteriores se denomina el término de fricción de Hubble, que es proporcional a la propia velocidad de cambio de la densidad de energía de nuestro campo inflatón, siendo 3 veces el factor de expansión de Hubble, la constante de proporcionalidad. Y si os fijáis es muy parecido a este término de densidad que encontramos en nuestra ecuación para un oscilador armónico viscoso. Es proporcional a una velocidad. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otro término aquí que va a ser equivalente a este término de fuerza restauradora, de nuestro armónico, de nuestro oscilador armónico. Y lo que vamos a hacer en esta lección es estudiar con mucho cuidado todas las posibilidades de comportamiento de este oscilador. Comenzaremos con esta ecuación, que es más fácil de analizar, y después lo que haremos en las lecciones siguientes será comparar los resultados que hayamos obtenido de esta ecuación con los resultados que vamos a obtener
de la ecuación de la dinámica del campo de inflación en el origen del universo y obtendremos conclusiones muy interesantes. Y bueno, ¿cómo se comportan los osciladores armónicos que tienen un término de viscosidad? Pues como os podéis imaginar, les va a pasar lo mismo que le pasa a este señor que se mueve con este mini tractor a través de un campo de fango. Que cuanto más rápido se mueva el tractor, la fuerza que se opone a su avance va a ser mayor porque es proporcional a un término de viscosidad y a su propia velocidad. Y esto va a ser muy importante para poder estudiar cómo se generó nuestro universo a partir de un campo cuántico inflado. Pues vamos a estudiar cómo funciona. Y aquí, por ejemplo, representamos la dinámica de un campo cuántico. Esto es un campo cuántico que está hecho de pequeños osciladores que están oscilando. La densidad de energía va cambiando en cada punto, pero es un comportamiento de un oscilador armónico sin viscosidad, que sigue oscilando para siempre. Y este comportamiento no es el que se obtiene con una ecuación de este estilo. Y eso es lo que vamos a intentar averiguar hoy. Cómo se comporta un campo cuántico que contiene este término de viscosidad que es proporcional al cambio. En este caso estamos haciendo una analogía con un movimiento de una partícula en el eje de la X. En el caso del campo cuántico, como estamos hablando de teoría de campos, y ya hablamos hace unas lecciones sobre ese tema, sustituimos lo que es la coordenada en la que se mueve una partícula por los valores del campo en diferentes posiciones. Lo primero que tenemos que hacer para poder estudiar el comportamiento de este campo cuántico es proponer una solución a esta ecuación, una solución a nuestra ecuación de oscilador. Y siempre que veáis una ecuación de este estilo, dobles derivadas, derivada simple y una parte sin derivar, esto huele a ecuación de onda, así podemos proponer una solución de este estilo. Una constante k multiplicando a un exponente, en este caso el número e, elevado a alfa t. Aquí podríamos incluir, y no modificaría en nada, una constante de condición inicial, que por simplificar no la estoy introduciendo en este momento, pero sí que la introduciremos más tarde porque va a ser muy relevante, pero no para derivar la solución a esta ecuación. Y ahora lo que hacemos es aplicar esta solución a la ecuación y ver qué resultado obtenemos. Aquí es la doble derivada en el tiempo de x, por lo tanto tenemos que derivar dos veces esta función con respecto al tiempo, y es una derivación de una función exponencial multiplicada por una constante. ¿Vale? Así que introducimos la solución y bueno, tenemos la constante acá, aquí, que multiplica, no le pasa nada, y una derivación doble de este exponencial nos sacaría dos veces el factor alfa, que es una incógnita de nuestra solución, nos quedaría alfa al cuadrado y volvería a multiplicar a nuestra función original porque es una derivación de una exponencial. ¿Vale? Ya tenemos este término. Ahora hay que introducirlo aquí derivando solo una vez con respecto al tiempo. Y lo introducimos y nos queda la constante de viscosidad gamma multiplicada por la constante que no le afecta a la derivación y el factor alfa sale una vez y nos multiplica de nuevo a nuestra función original. Y ahora lo que hacemos es directamente volver a introducir esta solución aquí, x, que es muy fácil, es k e elevado a alfa t. Bien, ¿y por qué hemos hecho esto? Pues fijaos, aquí hay un término que es común en todas las ecuaciones, un k e alfa t, k alfa e alfa t y un k e alfa t. Es decir, este término de aquí, k e alfa t, lo podemos simplificar. Este se nos va a ir, este se nos va a ir y este se nos va a ir. Miremoslo. ¿Vale? Tenemos aquí la ecuación, simplificamos y ¿qué es lo que nos queda? Las k se nos van, el exponencial se nos va y nos queda como solución esta condición donde alfa al cuadrado más gamma alfa más el cuadrado de la velocidad de oscilación de nuestro armónico, que es además la constante de muelle, de restauración, de
la fuerza restauradora, es básicamente la frecuencia de oscilación, y nos deja una ecuación donde alfa es nuestra incógnita y vamos a obtener una solución en función del factor de viscosidad, pero también de la frecuencia de nuestro oscilador, de esa velocidad angular de nuestro oscilador. ¿Vale? Pues resolvemos alfa, es una solución de una ecuación cuadrática en alfa, donde es menos b, que es esto, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería gamma al cuadrado, menos 4ac, 4, el coeficiente a es 1, c es w al cuadrado, dividido 2a, donde a, el coeficiente a, es igual a 1, bueno, ya sabéis cómo se resuelven, y obtenemos esta solución para alfa, que os recuerdo que alfa tenemos que introducirla en la solución propuesta, en esa solución de ondas propuesta k, e elevado a alfa t. Pues vamos a lo fácil, porque tenemos varias posibilidades, ¿vale? Tenemos la posibilidad de que nuestro oscilador pues tenga una viscosidad que tenga un valor despreciable muy pequeñito en comparación con la frecuencia de oscilador del armónico. Es decir, el oscilador armónico vibra tan rápidamente que la fuerza de viscosidad no es capaz de contrarrestar esa vibración. Por lo tanto, esto lo podemos despreciar. Podemos asumir que en comparación con 4 omega cuadrado es 0, y esto nos da esta solución, menos gamma medios más menos raíz cuadrada de menos 4, gamma cuadrado dividido 2. El gamma cuadrado lo podemos sacar, el 4 lo podemos sacar, se nos va a simplificar con este 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, y nos va a quedar una solución tipo de ondas, menos gamma dividido entre 2, más menos, con estas dos posibilidades, más menos el número imaginario i y la frecuencia de oscilación de nuestro oscilador. Y obtendríamos pues una ecuación típica del comportamiento de un oscilador, estos son los osciladores armónicos sin viscosidad. Sí que interviene un poco en el comportamiento, hemos introducido alfa en nuestra propuesta de solución, que como veis son dos términos, dos sumatorios, que cuando los metemos en el exponencial acaban estos sumatorios como una multiplicación de exponenciales. Si no lo veis, puedo hacer un pequeño vídeo para mostraros paso a paso cómo se hace. Pero este término sería este, más menos este término que sería la multiplicación de elevado a más menos el número i, la frecuencia y el tiempo. Tenemos esto que va a determinar pues la amplitud y tenemos un comportamiento en el tiempo que no va a parar nunca. ¿De acuerdo? Esto no para nunca. Es un oscilador que nos va a oscilar así para siempre. Pero es lo esperable. Si vibra muy rápido, la viscosidad no puede con nuestro oscilador. Es un oscilador armónico normal. Veamos ahora otra situación fácil, el oscilador superviscoso. Bueno, pues el oscilador superviscoso es aquel en el que en comparación con la frecuencia de vibración de nuestro armónico, la viscosidad es mucho más alta que esta frecuencia, es decir, es un oscilador que se mueve muy lentito y con una alta viscosidad, con lo cual os podéis imaginar que se va a parar. Pues lo vamos a resolver y siempre nos va a dar un alfa negativo. ¿Por qué? Porque esto va a ser menos gamma más menos, y esto de aquí, como va a ser una raíz cuadrada de gamma al cuadrado, y esto va a ser, aunque sea un término muy pequeñito, le va a quitar algo de tamaño a este gamma cuadrado, de tal manera que la raíz cuadrada de este gamma cuadrado menos este término pequeñito va a ser siempre menor que este menos gamma que hay aquí, incluso si utilizamos la solución positiva. Este término va a ser ligeramente inferior a gamma. Por lo tanto, tanto si utilizamos la versión con el positivo o con el negativo, siempre nos va a dar un alfa negativo. Y esto si lo introducimos en nuestra solución sin necesidad de desarrollarla como hemos hecho antes en dos productos, simplemente colocamos un menos aquí, un valor absoluto de alfa multiplicado por el tiempo. ¿Por qué? Porque alfa va a ser siempre negativo. Esto va a ser siempre negativo.
negativo. Y esto implica que este oscilador que hay aquí pues va a pararse siempre. Porque esto es K dividido E elevado a alfa t, y si t tiende a infinito, X al final va a tender a 0. Se va a parar. A no ser que introduzcamos aquí una constante, K0, de condiciones iniciales. Y eso implicaría que nuestro oscilador se pararía, siempre se congelaría en una posición predeterminada por las condiciones iniciales. Pero se pararía siempre. ¿Vale? Si alfa es casi 0, tampoco oscila. Si gamma es pequeño pero no despreciable, ¿de acuerdo? Podemos volver a poner otra vez esta ecuación de esta manera, es decir, donde nuestra viscosidad va a ser más pequeña que la velocidad de oscilación, ¿vale? Gamma es pequeño pero no despreciable, lo podemos colocar aquí y sacar este número imaginario. Y nos quedaría también una solución de este estilo, como hemos visto anteriormente, pero esta vez tenemos aquí la frecuencia menos la constante de viscosidad. Y esto también, volvemos, es lo que hemos dicho antes, porque alfa va a ser siempre un número negativo en estas condiciones. La oscilación se va a disipar con el tiempo. Incluso si consideramos que la viscosidad es pequeña pero no despreciable en comparación con la velocidad de oscilación del oscilador. Es decir, si hay un poquito de viscosidad de un orden comparable a la frecuencia de oscilación, el oscilador va a pararse también siempre con el tiempo. Esta ecuación es una ecuación donde se va a parar también siempre con el tiempo, porque va a equivaler a una fórmula de este estilo, independientemente de la estructura de la solución específica, ¿vale? Va a ser parecida a esta. Y esto lo que va a suceder con una ecuación de este estilo es que comenzamos vibrando rápido, el oscilador vibra rápido a tiempos cortos, pero conforme va pasando el tiempo este término va creciendo más, ¿de acuerdo? Y las oscilaciones se van haciendo cada vez más lentas y al final se nos acaba, en este caso, parando en 0, se nos acaba parando en el punto 0, a no ser que le sumemos aquí una constante de condiciones iniciales, y entonces se nos pararía en un valor de constante inicial, pero tendría siempre un comportamiento de este estilo, y no hace falta muchas matemáticas para imaginárselo, es decir, si la viscosidad es lo suficientemente fuerte como para ir frenando al oscilador armónico, esta ecuación hará que el oscilador armónico vaya parando con el tiempo. Y obtendríamos un resultado pues de este estilo. Así es como se comportaría un oscilador armónico cuántico con una fuerza de viscosidad que, incluso si no es muy grande, es relevante. Así que tenemos otra situación finalmente. Vamos a ver qué otra situación podemos tener con nuestro oscilador. Y se le llama la zona de transición, el punto crítico, ¿vale? Donde gamma al cuadrado va a ser igual a 4 omega cuadrado. Entonces esta raíz cuadrada va a ser 0. Es una situación intermedia entre un oscilador armónico sin viscosidad, que ya hemos dicho que sería si la frecuencia es altísima en comparación con el factor de viscosidad, y en transición con un oscilador armónico viscoso o húmedo, como se le llama, donde la fuerza de viscosidad va a ser más grande que la frecuencia de oscilación. ¿Vale? Va a ser un punto más o menos intermedio. Pues vamos a estudiar qué sucede en el punto crítico de nuestro oscilador, ¿vale? Que es cuando eso se hace 0. Ponemos la ecuación aquí y nos da una solución bastante sencilla, donde gamma tiene que ser igual a 2 omega. Esa es la situación crítica y entonces alfa sería igual a menos omega más menos 0 dividido entre 2. Ya está, así. Y como gamma es igual a 2 veces omega,
al hacer la raíz cuadrada, pues nos da que alfa es igual a menos omega. Igual me he liado antes explicándolo, pero las operaciones son muy sencillas. Creo que era gamma cuadrado es igual a 4 omega cuadrado, por lo tanto gamma es igual a 2 omega. Como alfa es igual a menos gamma entre 2, si sustituimos 2 omega aquí es menos omega. ¿Y qué nos da? Aquí sí que he incluido, a propósito, esa constante de condiciones iniciales. Esta es la posición de nuestro oscilador y fijaos, tiene aquí una constante e elevado a menos omega t. Y esto lo que hace, de nuevo, porque esto es un exponencial negativo, esto hace que con el tiempo también se acabe parando. Incluso si estamos en el punto de transición, en el punto crítico. ¿Por qué? Porque todavía existe esa fuerza de viscosidad que va a ir actuando con el tiempo y va a acabar frenando a nuestro oscilador. La conclusión es, pase lo que pase, si hay una fuerza de viscosidad en nuestro oscilador, se va a acabar parando. ¿Y dónde? Pues bueno, si t tiende a infinito, k dividido e, porque esto es un e elevado a menos e omega infinito, va a ser 0, va a tender a 0. Por lo tanto, cuando el tiempo tiende a infinito o es muy grande en comparación con la vida del oscilador, nuestro oscilador se va a parar en una posición constante, k sub 0, que corresponde a las condiciones iniciales de nuestro oscilador. Lo importante es que se va a parar en un punto determinado, en una posición determinada. También acaba. ¿Y qué pasa en un modelo dominado solo por fricción? El modelo dominado solo por fricción, esta es la ecuación del oscilador armónico viscoso, pero hemos pasado aquí a la fuerza restauradora, a la parte derecha, que depende del cuadrado de la frecuencia de la velocidad angular de nuestro oscilador. Pues bueno, la hacemos 0. No existe una fuerza restauradora. Entonces tenemos un oscilador que está dominado exclusivamente por la fricción, por esta fuerza de fricción que es proporcional a su velocidad. No hace falta ser un genio para imaginarse qué va a pasar. Aquí tenemos nuestra ecuación, solución para alfa. Esto va a ser 0. Esto va a ser gamma al cuadrado. Y tenemos dos soluciones posibles. La raíz cuadrada de gamma al cuadrado va a ser gamma. Entonces tenemos dos posibilidades. Menos gamma más gamma dividido entre 2, alfa es igual a 0. O menos gamma, que es menos 2 gamma dividido entre 2, que va a ser menos gamma. Tenemos estas dos posibles soluciones para un oscilador dominado solo por fricción. Y acaba parándose también. ¿Por qué? Porque fijaos que el alfa vuelve a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fuerza de viscosidad en forma de su constante de viscosidad. Y si alfa es igual a 0, simplemente es que no vibra. ¿Vale? Y tendríamos estas dos soluciones. Cuando alfa es igual a 0, la posición va a ser igual a la posición inicial de nuestro oscilador, porque no vibra, simplemente. Pero si alfa no es 0, sino que es menos gamma, pues volvemos a tener esta bonita ecuación donde este término, como tiene un menos gamma aquí, ahora no aparece la frecuencia, aparece la fuerza de viscosidad en su forma de constante de viscosidad. Esto va a tender a 0 cuando el tiempo es suficientemente largo. Por lo tanto, al final, este sí vibra, sí, va a vibrar, pero con el tiempo se va a parar en una posición K sub 0, que vendrá determinada por las condiciones iniciales en las que apareció este oscilador en nuestro campo cuántico. Entonces, en la situación crítica, que tenemos esta solución, para resumir, si la velocidad angular es muy alta, como ya hemos visto, se nos va a comportar como unos osciladores armónicos normales y corrientes que van a vibrar para siempre. Parecería comportarse, pero con el tiempo la fuerza de viscosidad va a ir quitándole velocidad de oscilación y al final llegar a nuestro punto crítico.
Cuando llega al punto crítico, cuando ya ha disminuido suficientemente la velocidad angular de nuestro oscilador y se iguala a la fuerza de viscosidad, esto irremediablemente nos va a llevar a una situación donde el oscilador va a ir parándose con el tiempo y se va a quedar paradito en una posición que va a depender de las condiciones iniciales de nuestro oscilador, de cómo se movía, si se movía muy rápido o muy lento, pues puede pararse aquí o aquí o aquí, en diferentes posiciones. Y esto lo podemos representar de esta manera, pues un oscilador de nuestro campo cuántico, que está hecho de múltiples osciladores, pues igual va así, empieza a vibrar rápido, se va frenando y se para, se congela. Este es el término importante. Nuestra onda se congela en esta posición. En este caso es la posición 0, pero podemos tener, ¿vale? Aquí puesto en caso 0 sería en 0, pero podemos tener otro oscilador que vibra mucho más rápido, que estaba en otra zona del espacio, por las razones que sea, que empieza a vibrar tal, y se queda congelado aquí, la onda. No llega más allá, porque igual la fuerza de fricción es más fuerte, o por diversas razones, pero se nos puede congelar en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos un campo cuántico donde tenemos millones de zonas de nuestro campo que están vibrando a diferentes frecuencias y con diferentes viscosidades, y cada zona se congela en una densidad de energía particular diferente de una zona a otra. Y nos va a dejar un mosaico de zonas en el espacio donde las ondas se han congelado a diferentes densidades. Y vamos a tener un mar de densidades diferentes debido a esas heterogeneidades entre las fluctuaciones en el tiempo en combinación con el efecto de congelación de ondas. Pero esto lo veremos porque como nuestro espacio primigenio se está expandiendo también con la expansión de Hubble, eso también va a contribuir a este comportamiento de nuestros osciladores. Pero eso lo veremos en la lección siguiente. Como conclusiones, hemos analizado el oscilador armónico viscoso. En el punto crítico, una vez que se llega allí, solo hay un camino al que va el oscilador armónico viscoso, que es pararse. Y esa parada del oscilador va a hacer que se congelen esas ondas que nos genera nuestro oscilador, que se nos congele esas ondas en diversas posiciones, en diversas magnitudes de densidades de energía. Y lo va a hacer a diferentes valores dependiendo de las condiciones iniciales en las que comenzaron nuestros osciladores. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí un enlace al curso de cosmología, otro enlace a la lección anterior y os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Os dejaré también algunos enlaces de interés en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.